Primera Samuel 17, 1 al 38. David mata a Goliat. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Hasta aquí vamos a leer por el momento. El título de nuestro mensaje es Aprendiendo a tener valor y confianza en Dios. Esta semana vi una historia, vi más que nada cómo se atrapan algunos monos vivos allá en una zona de África. Muy interesante se me hizo. El cazador vio cómo se mueven los monos, cómo guardan su comida. El mono, ese tipo de mono, escoge un tronco con un hoyo en el que quepa perfectamente su mano, meterle, sacarla, y ahí guarda su comidita, ahí guarda sus semillas, sus frutas, algunas plantas, y el mono pasa por ahí, solo la cena, pasa por ahí, agarra un fruto, un plátano, se lo come. El cazador, cuando vio esto, pensó, ideó una manera de atraparlos vivos para poder venderlo, comerciar con él. En fin, el cazador fue en ciertas rocas que puedes perforar, hizo un hoyo en la que la mano del mono pudiera caber perfectamente, y les ponen frutas, le ponen no sé lo que le gustan los monos, semillas, plantas. Entonces el mono va pasando por ahí muy campantemente, huele la comida y ve el hoyo, mete la mano, y como apenas le cabe, agarra la fruta, la mano se le expande y quedó atrapado. Ahí queda atrapado el mono, ya no puede sacar la mano. Y es la oportunidad perfecta para el cazador se acerque y llegue y le pone la correa o el mecate, le zafa la mano y se lo lleva. Y muchas veces así estamos tú y yo. Al menos yo estuve muchos años de mi vida desperdiciados con esa misma actitud, agarrando algo y no soltarlo, mi mano extendida, y no podía sacarla, estaba atrapado. Muchas veces así estamos. No es con fruta, no es con comida. A veces así estamos con hábitos de pecado. Así estamos a veces con cuestiones del pecado, del pasado, que causan dolor en nuestro corazón, y ahí estamos atrapados. O también, no sé, el amor al dinero, o ahí tienes atrapado tu trabajo que te está haciendo perderte la vida. Se te van yendo los años y los minutos y los segundos, y dejas de disfrutar a tu familia, dejas de disfrutar la vida que nos ha regalado el Señor, por estar atrapados ahí. Lo único que tuviéramos que hacer es soltar y sacar la mano. Es lo único. Y así estamos atrapados a veces. Llega el enemigo, nos echa la correa, nos zafa la mano, vámonos, eres mío, estás cautivo. Lo único que tuvimos que haber hecho es soltar y vivir en libertad, seguir viviendo en libertad. Soltar, buscar a tu Salvador, correr a Él, aferrarte a la cruz, y así es como debemos de vivir. ¿Se acuerdan lo que vimos en el capítulo anterior? Que David fue ungido. En el versículo 13 del capítulo 16 dice que David fue ungido delante de sus hermanos, y de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová estuvo sobre él y ya no se apartó de él. David, el dulce cantor de Israel, le llamaban. Al leer sus salmos nos damos cuenta que David era un hombre que amaba y conocía a Dios. Frases tan bellas como Jehová es mi pastor, nada me faltará.
También podemos leer frases como: Jesús es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? David diciéndole al Señor: defiéndeme, Señor, de los que me atacan. Bendito sea el Señor, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y así como cualquier otro día, ese día en que la acabamos de leer era un día tal vez común y corriente para David, un día común y corriente en el que pudiera tal vez enfrentarse a un león o a un oso, porque eso es lo que dice la Biblia. David había días en que se enfrentaba contra leones o contra osos, pero ese día era muy especial. Ese día le tocaba enfrentarse, ¿se acuerdan contra quién? ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat. Pero Goliat no era más que una mosquita, era un insecto delante de Dios. Era un enemigo de Dios y un enemigo del pueblo de Dios. Un mosquito molesto que David nada más tuvo que sacudírselo del hombro. Pero frente a los ojos de los hombres, Goliat era un gigante, era una máquina de guerra. Estuve tratando de buscar cómo era cómo era Goliat, cómo era la armadura de Goliat, y dice la Biblia, con palabras que ya no son tan actuales tal vez para nosotros, no lo tenemos tan presente, dice que la cabeza estaba cubierta con un casco de bronce, con una coraza, una cota, la malla que llevan abajo, luego la coraza, eran como 6 capas de puro hierro, y abajo en las piernas unas tipo espinilleras que le cubrían. O sea, no había manera de penetrar con una espada, con una lanza, su cuerpo. El tamaño, el peso de su coraza, de su cota, eran 50 kilos, más o menos como un bulto de cemento. O sea, cargaba un bulto de cemento y se movía, como era un guerrero, se movía como si nada. El tamaño de este insecto era cerca de 3 metros. 3 metros, para que te imagines cuánto es 3 metros, es del piso a la viga. Un poquito cerca de 3 metros. Así de ese tamaño era Goliat. Imagínatelo, de ese tamaño de 3 metros, con una cota de 50 kilos. Dice también que traía una lanza, o sea, traía su espada, listo para matar. Pero si tú salías huyendo, tenía hasta 100 metros, te podía alcanzar. 100 metros te lanzaba una lanza, una jabalina. No había manera de que te escaparas. La punta de la lanza nada más pesaba 7 kilos. Así que imagínense este animalazo. Aparte, se me olvidaba, el escudero. Dice la Biblia que traía un escudero. El escudero, yo pensaba que era un jovencito que le cargaba el escudo y iba con Goliat y se lo alcanzaba cuando lo ocupaba. No, el escudero era un guerrero también. Y su trabajo era un escudo del tamaño del escudero, del guerrero, lo traía y su trabajo era solo defender. Entonces el escudero se ponía entre el enemigo y el gigante, el paladín. Traía el escudo y lo protegía. Por donde sea que lo atacaban, estaba el escudero protegiéndolo. Y el Goliat, su único trabajo era atacar, no se preocupaba de defender. Él tenía a alguien que lo defendiera. Él atacaba y mataba, era un guerrero muy violento. Su nombre Goliat, el que toma cautivo o el que despoja, casi nada. Era un guerrero con experiencia. Muy probablemente sus facciones no eran nada delicadas, sus facciones probablemente eran oscuras, su rostro oscuro, su mirada profunda, burlona, su barba tal vez crecida, descuidada, sucio de la guerra, siempre sucio. Era una máquina de guerra. Goliat era una máquina de guerra, no nada de cuestiones delicadas. Era una máquina entrenado para matar. Pero ante los ojos de Dios, este gigante no era nada más que una hormiguita, no era nada. Pero este Goliat había hecho enojar al Señor y estaba humillando al pueblo de Dios. David sabía esto. Ahorita vamos a ver las condiciones en que llegó David al pueblo, al campamento, perdón. Probablemente era la primera vez que David escuchaba que alguien estaba ofendiendo al Señor, que alguien estaba faltando al cuarto mandamiento, que alguien estaba tomando el nombre de Dios en vano. Y se estaba burlando del pueblo de Dios. Y se estaba burlando del Señor.
amedrentando al pueblo, humillándolo, llenándolos de temor. ¿Se imaginan lo que provocaba? Una máquina de guerra de 3 metros enfrente de ti todos los días, humillándote, haciéndote entrar en temor. Y a veces así estamos. A veces tenemos al enemigo o alguna situación diaria y ahí estamos atrapados como el mono, llenos de temor. ¿Qué frases recibimos todos los días? ¡Ja! Tú que te dices cristiano, vamos a ver cómo te va ahora que te pongas solito frente a la computadora. O vamos a ver cómo reaccionas cuando te acuerdes de tu situación económica. Imagínate todos los días el gigante repitiéndote esas palabras. O esa bolita que tienes ahí en tu cuerpo, ¿qué crees que sea? Cáncer. Todos los días repitiéndote cáncer, cáncer, cáncer. ¿Cómo amanecimos de deudas? Viene el gigante. O hoy tienes tu examen final. ¿Qué crees? Te vamos a reprobar. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas diarios? Nos paniqueamos, nos escondemos, nos llenamos de temor, se nos llena el estómago con golpes fuertes. Si gustas buscar Romanos 8:31. ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? ¿Qué hacemos cuando nos despiden del trabajo? Tienes un trabajo todo seguro y de repente llegas y tu patrón te manda a hablar y te despiden. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionaríamos ante un diagnóstico de muerte? Llegas con el doctor y te digan, tenemos que hablar. Frase terrible. Cuando falta el dinero, cuando viene Satanás y te dice, de esta no te va a salvar Dios. Podemos responder de 3 maneras. Podemos responder como Goliat, un hombre que confía en sus propias fuerzas, un hombre que confía en su propia carne, en sus propias armas. Podemos reaccionar como el ejército también, el ejército llenos de temor, congelados de terror. Podemos vivir a veces haciendo berrinches. Somos adultos y a veces estamos llenos de berrinches, al menos yo. O podemos reaccionar también como el hermano de David, ahorita vamos a ver, viendo la gran catástrofe que tiene encima, viendo el gigante que tiene encima, y este muchacho preocupado porque David llegó y estaba distraído en envidias, en celos, en pleitos, tonterías. O podemos reaccionar también como David. Ahorita vamos a ver cómo reaccionó David. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, esta palabra está en la Biblia y es para nosotros, es para ti, para mí, es una promesa. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué vas a decirle a esta promesa? A esta ofenda, a esta situación ofensiva en tu vida. ¿Cómo le vas a responder? Si Dios es contra nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a ver en el versículo 11 de este mismo capítulo de 1 Samuel cómo reaccionaron el rey y el ejército. Versículo 11. Oyendo Saúl y todos los israelitas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esa es la respuesta de Israel. Esa es la respuesta del rey. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Muchas veces me he visto en esa situación. Problemas fuertes y reacciono con temor, reacciono con miedo. Y me congelo, me paniqueo y no tomo decisiones. Después da un pequeño giro a la historia y se enfoca en David. El contexto de la historia es que, como vimos, ya había sido ungido David y su padre era ya grande. Se le presentó una situación de guerra, su padre ya era mayor, no podía ir a la guerra, pero mandó a sus 3 hijos mayores. Los mandó y ahí van los hijos mayores a la guerra. David era el menor, él no le tocaba ir a la guerra, pero su padre le pide, ve al campamento y ve cómo están tus hermanos, llévales pan, llévales comida, llévales agua, vino y un regalito para el encargado de la tropa.
y te encargo mucho que si están vivos me traigas una prueba de que están vivos, tráeme un zapato, tráeme una camisa, lo que sea, y manda a David. ¿Se acuerdan? David ya había sido ungido, él ya sabía quién era el próximo rey de Israel, pero a David no se le había subido, él no buscaba la grandeza, él tal vez pues no era nada popular en la familia, ni lo habían tomado en cuenta cuando Elías pidió que trajeran a los hijos de Isaí. Tal vez, no sé, ungieron a David, los hijos, sus hermanos ni lo querían, tal vez se fueron cada quien a su cuarto, David se queda solo, y bueno, pues me voy a regresar a cuidar las ovejas. David siguió en lo que le correspondía. Mientras pasaba eso especial en su vida, por lo que había sido escogido, él lo que hace es regresarse a la obediencia. Yo tengo un encargo que es cuidar las ovejas de mi padre, y allá donde nadie lo veía, tal vez estudiaba las escrituras, donde nadie lo veía, estudiaba las escrituras, le cantaba al Señor. De repente estaba cantando al Señor, de repente estaba orando, y ve un león que se acerca y agarra un cordero, y David estaba listo, va tras el cordero, lo salva de las garras del león o del oso también, lo salva y se lo lleva, y si el león se le va encima, este muchachito agarraba al león de la quijada y lo mataba. Es lo que dice la Biblia que hacía David. Lo único que estaba haciendo era obedecer. Se le encargaron las ovejas de su padre y él es lo que estaba haciendo. Los tres hijos mayores de Isaí, Eliab, Abinadab y Sama, fueron a la guerra y se encuentran en una situación justo cuando David iba llegando al campamento a hacer el encargo de su padre. Encarga las ovejas con un ayudante, me imagino. Él va a hacer el mandato de su padre, lleva la comida, la bebida, y justo cuando va llegando al campamento, pues el campamento está solo porque ya están listos para la guerra. Pero resulta que cada vez que salían en la guerra, salía este gigante a gritar: traigan un hombre que pelee conmigo, gritaba. Y esto ya lo había hecho por 40 días. Con 40 días salía Goliat y gritaba lo mismo, humillando al pueblo, diciendo blasfemias en contra del Señor. Y justo va llegando David y va pasando lo mismo. Entonces imagínense, Goliat, 40 días, se acerca, grita y el pueblo se aleja. Es lo que dice la palabra, si lo quieres leer en tu casa. Entonces cada vez se acercaba más y se alejaban, y se acercaban más y cada vez entrando más al terreno de Israel. Llega David, pasa esa situación, llega Goliat y todos corren menos él. Se queda solo frente al gigante. Mientras todo esto pasa, David escucha qué le va a pasar a la persona que se le enfrenta al gigante. Escucha que se va a casar con una de las hijas del rey, va a tener fama, todo el mundo va a saber quién es David si se casa con una hija del rey. Dice que lo llenarán de riquezas y que jamás va a pagar impuestos, ni él ni toda su familia, jamás. Olvídate de los impuestos. Imagínate el premio que se le iba a dar. ¿Se acuerdan que Saúl no era un hombre pequeñito, no era un chaparrito? Dice, ya habíamos visto que Saúl se paraba en la plaza y todos los del pueblo le llegaban al hombro. Entonces Saúl era un hombre grande y al menos 3 personas de ahí de su ejército parecían reyes. ¿Se acuerdan que cuando Elías vio a los 3 primeros hijos de Isaí, dijo, este es el rey? Porque eran hombres grandes, fuertes, a lo mejor, no sé, rubios, fornidos. Al menos ellos tenían la capacidad de enfrentarse a Goliat, pero ellos también tenían miedo. Cuando David se da cuenta de lo que está pasando, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David conocía a Dios. O sea, ¿quién es este? Dijo, ¿quién es este que viene a provocar al ejército? ¿Por qué nadie hace nada? Es un insecto. Esta historia es muy hermosa y pudiéramos concentrarnos en las características de David.
Como te pudiera decir frases como, si David pudo con su gigante, tú también puedes con tu gigante. Pero no. O frases, me ha tocado escuchar que David sabía tocar bien. O sea, nos ponemos una palomita, sé tocar bien, o sé realizar bien mi trabajo, palomita. Fuerte, valiente, vigoroso, ese soy yo, palomita. Hombre de guerra, prudente en sus palabras, palomita. Hermoso, súper palomita. Pero no podemos centrarnos en eso. Sería una bonita enseñanza. Esta semana luché y dije, no, yo no soy ese. Yo no soy hermoso, yo no soy... Ay, muchas gracias. Pudiéramos... Yo decía, no, yo no soy fuerte, yo no soy valiente, yo no soy vigoroso, yo soy débil. Yo no puedo contra mis gigantes. Yo me paniqueo, yo me congelo. A veces no tomo decisiones por miedo. Soy frágil. A veces me gana mi naturaleza pecaminosa. A veces vienen gigantes a mi vida y me atemorizan. Yo, no sé tú, yo sería más como los del ejército. Yo no sería como David. Hasta que me encontré con Cristo. Cuando me encontré con Cristo, me hice valiente. Cuando me encontré con Cristo, me hice vigoroso. Cuando me encontré con Cristo, aprendí a tocar bien. Y podemos enfrentar los pecados. Incluso si no conoces a Dios, puedes enfrentarte a alguna situación. A lo mejor tú no te paniqueas. Bien, está bien. A lo mejor sí puedes con tus problemas, sí tienes la capacidad mental. A lo mejor eres un excelente administrador, administras bien tus bienes. Pero hay algo contra lo que no vas a poder nunca. Nunca vas a poder. Ni yo, ni tú, nadie. Hay un gigante contra el que no podemos. Es el pecado. No podemos contra el pecado. Ningún ser humano puede vencer al pecado con sus propios medios. Pero nosotros podemos tener valor y confianza en Dios. También este gigante, porque sabemos y creemos que Dios bajó del cielo y venció al pecado a través de su muerte y resurrección. Lo único que tienes que hacer es aferrarte a la cruz de Cristo. Ahí estaba David con muchas voces a su alrededor. Muchas voces que le llenaban la mente de críticas, de desánimo, arrogancia. David sí quería enfrentar al gigante, sabía que podía enfrentar al gigante porque no lo iba a hacer en sus propias fuerzas. Dios estaba con él. Ahí estaba la voz de Goliat, la voz del pueblo que se moría de terror, o también la voz de su propio hermano. En el versículo 28 vemos a su hermano totalmente enojado contra David. O sea, llegó David valiente, él quiere enfrentar al gigante, y su hermano enojado con él, maltratándolo verbalmente, tachándolo de metiche, criticándole, haciéndole preguntas que ni siquiera esperaba que David le respondiera. Simplemente lo estaba humillando. Aparte, el gigante tenía a su hermano a un lado, diciéndole: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, o con quién dejaste aquellas pocas ovejas. Cuestiones así que podemos vivir también tú y yo diariamente. Pero ¿qué voces vas a escuchar? ¿Qué voz es la que vas a escuchar? ¿Dónde estaba Eliab cuando David fue ungido? ¿No se acordaba que David había sido escogido por Dios? ¿Qué es lo que decía Dios de David? Decía Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Eso está en Hechos 13:22, en la segunda parte. Para todas esas voces, la voz de Goliat, la voz del ejército, la voz de su hermano, David, en el versículo 29, o sea, estaban todas esas voces alrededor. David dijo: ¿y ahora yo qué hice? Yo nada más quiero enfrentarme al gigante, déjenme. No dice pero así le puse yo. Pero sí dice, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Déjenme. Y así estamos tú y yo, voces por aquí, voces por allá,
El mundo diciéndote que si no tienes una cuenta bancaria grande no eres nadie, o que si no tienes muchos likes en Facebook, en Twitter, no eres nadie. O llega el diablo y te dice, ya ves, ya caíste otra vez. ¿Acaso crees que Dios es una máquina de perdonar? ¿Qué voces vamos a escuchar? Tal vez estamos derrotados, con la cara en el suelo, humillados, pero de repente todas las voces se apagan. Y escucho una voz que es más fuerte que todas las demás. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días a donde quiera que vayas. Josué 1:9. Yo necesito un David en mi vida. Yo no soy como David, yo necesito un David. Mi David se llama Jesús. Ese es mi David. Él es el que pelea por mí. Él es el que va a enfrentar al gigante. Él es el que derrota a los gigantes en mi vida. Él derrotó al pecado en la cruz y me ayuda con mis gigantes diarios. Aparte del pecado, me ayuda con las decisiones que tengo que tomar. Me da valentía, me da sabiduría. Romanos 8:35-37 dice que Él es el que vence en la batalla y me da a mí la victoria. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo ya venció al pecado en la cruz. Y esa victoria nos la ha dado a nosotros. Por eso somos más que vencedores. Cristo venció, te da la victoria y ahora eres más que vencedor. Entonces empieza a correr la voz acerca de lo que David estaba diciendo. Yo quiero enfrentar al gigante, déjenme solo. Y Saúl lo manda a llamar. Tráiganme a ese hablantino. Dice en el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl ve a David, le dice, oye, ¿ves el gigante? ¿Te ves a ti? Mira, él, tú, gigante, chaparrito, fuerte, débil, ¿no ves? Guerrero, pastorcito, hombre, mocoso. Jóvenes, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por tu edad. Tú haz lo que tienes que hacer. Escucha las voces correctas. Hay una voz correcta que es la que habla bien de ti. Escucha los versículos 34-37. Me imagino a Saúl sentado en su silla diciendo, a ver, ¿ahora qué vas a decir? Dice 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Me imagino a Saúl emocionado diciendo, bien, así lo vamos a hacer. David le dice, espérame tantito. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, que Jehová esté contigo, le dice. Convence al rey, porque lo ve, un muchachito valiente, esforzado. Él sí va a matar al gigante. Pero no veo a David soberbio ni altanero.
Era algo tan normal para él. Diario era su vida diaria. Enfrentarse a un gigante, enfrentarse a un león, enfrentarse a un oso. O sea, me imagino que contra otros animales, pero imagínate enfrentarte contra un oso mano a mano, contra un león. A mí me iría mal. David estaba molesto con Goliat. Este gigante estaba ofendiendo a Israel y al Señor. Estaba indignadísimo. Ya quería ir a la batalla. Y ni siquiera llevaba armadura, porque le trataron de medir la armadura de Saúl y no pudo. No, yo voy así sin armadura. Déjenme, suéltenme. Esta es la actitud de un hombre de fe. Hombres de fe como Abraham, que era llamado amigo de Dios y estaba dispuesto a todo por el Señor. O Moisés, ¿se acuerdan? Cuando estaba entre el ejército de Faraón y el mar, estaba Moisés a lo mejor temblando, y ahora aquí nos van a achicharrar. Moisés se mete con el Señor, escucha la voz de Dios. Dios le dice: ¿qué estás haciendo? Le dijo: extiende tu vara hacia el mar y ábrelo. Y el Señor abrió el mar. Hombres de fe como ellos. O como Josué, un hombre de como 40 años metiendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. O como su amigo Caleb, ¿se acuerdan? Cuando tenía 80 años, un hombre de 80 años pidiendo: déjenme ir a agarrar las tierras que son mías, Moisés me las dio. Un hombre de 80 años diciéndole: déjenme, yo ahorita tengo más fuerza que cuando tenía 40 años. Espero que tú y yo podamos decir eso cuando tengamos 80 años. Tengo más fuerza ahorita que cuando tenía 40 años. O Pablo, el gran Pablo, predicando la palabra de Dios. Lo apresaban, lo castigaban en las plazas, lo agarraban a pedradas. En una ocasión lo agarraron y lo apedrearon, casi lo sepultaron, casi lo matan, pensaron que estaba muerto. Pablo lo que hace es, se espera, me imagino por una rendija ahí que había quedado, espera que se vayan, se levanta, se sacude el polvo, se quita las piedras y sigue predicando. Que esa sea nuestra actitud como estos hombres de fe. Pedro también, o sea, él dispuesto a morir por Cristo. Dijeron: a mí no me pueden crucificar como el maestro, a mí crucifíquenme de boca, porque no soy digno de ser crucificado como el maestro. Asimismo David, un hombre que no escuchaba otras voces, escuchaba solamente la voz de Dios. Un hombre que sabe, conoce qué es lo que le ofende a Dios. Un hombre valiente que actúa conforme a lo que Dios le agrada. Eso debemos de ser tú y yo. Vamos a leer rápido Gálatas 5, 19 al 21. ¿Quiénes son los gigantes que vienen a nuestra vida? ¿Qué gigantes son los que te están atacando diario viene ese gigante? Muchas veces estos son nuestros gigantes. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sencillo. Ahí están nuestros gigantes. Tal vez no eres practicante continuo de estas cosas, bien, pero aquí estamos todavía, estamos en la carne, aquí vivimos en la tierra, y la lucha es feroz, es encarnizada, es violenta. Ocasionalmente pecamos. O que levanten la mano quien en lo que va del año nunca ha pecado, en lo que va del 2018. Alguien que pudiera levantar la mano que diga: yo no he pecado. No, es cierto. O en lo que va del mes, ¿quién no ha pecado en lo que va del mes? Ya mejor no levantes la mano. ¿Quién no ha pecado en lo que va de la semana? O ¿quién no ha pecado en lo que va del día? O en lo que va de la hora. ¿Te das cuenta de la lucha que tenemos? Esa es la lucha contra el pecado. Diario, cada minuto, cada segundo. ¿Para dónde se van nuestros ojos? Nuestros pensamientos salen volando como un ave. O llegan aves y te quieren comer el cerebro.
llenarte el cerebro de cuestiones pecaminosas. Esa es la lucha que tenemos diario. Esos son nuestros gigantes. Pero tenemos que reconocer que somos débiles. Yo soy débil. Soy débil en esta batalla contra el pecado. Reconocer que sin Dios no somos nada. Dios es el fuerte. Dios es el infinito. Dios es el todopoderoso. Cristo no se limita a nada, no hay límites para Él. ¿No le espanta tu situación económica? Dios no duerme, a Dios no le asusta el cáncer, no se levanta en la mañana, Dios no durmió. O sea, ¿a qué hora se levantaría? O sea, no hay manera de que Dios se duerma. No se levanta y dice, el cáncer. No. Las bendiciones de Dios son abundantes. Y no me refiero nada más a bendiciones económicas. Eso es tema de kinder. No me refiero a las bendiciones económicas. Me refiero a las enormes bendiciones de Dios. Dios está contigo. Él se derrama abundantemente sobre nosotros, sin límites. El problema es que a veces pensamos que las bendiciones que Dios nos da no se parecen a las bendiciones que le pedimos. Tenemos que darnos cuenta quién es Dios. A veces nos vencen los gigantes, a veces batallamos, nos vencen, pero ¿qué hacemos? ¿Corremos a escondernos? ¿Pecamos? ¿Nos escondemos y esperamos a que pase un tiempecito en lo que la conciencia se calma? ¿O trato de hacer cosas para agradar nuevamente a Dios? No necesitamos hacer nada para acercarnos a Dios. Dios ya nos ha perdonado pecados pasados, presentes y futuros. Solamente tienes que aceptar su perdón, arrepentirte y pedir perdón. Nosotros no tenemos recursos suficientes para ganarnos el favor de Dios. Tenemos que reconocer nuestra pobreza, dice Mateo 5:3, muy cortito, si quieres yo te lo leo. Tenemos que reconocer esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que reconocer nuestra pobreza. Tenemos fondos insuficientes. Delante de Dios no te alcanza. No te alcanza para ganarte su favor. Aférrate a tu Salvador. Si te aferras a Cristo, a su cruz, Él se va a presentar delante del Padre y el Padre va a ver a Cristo, no te va a ver a ti. Pero tú vas a ser salvado porque eres más que vencedor, porque la victoria que Él obtuvo en la cruz te la dio a ti, y ahora sí te va a agarrar y te va a presentar delante del Padre. Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Mira, Padre, el sacrificio que yo hice en la cruz, Pedro lo aceptó, Juan lo aceptó. Aprendamos que estamos en guerra. Todos los días está esta lucha de la carne contra el espíritu, el mundo contra nosotros en un ataque feroz, el diablo queriendo plantarnos pensamientos que van en contra del conocimiento de Cristo. Tenemos que tener valor y tenemos que confiar en Dios. Estamos humillados con la mirada en el suelo, avergonzados como el ejército de Israel, pero si levantamos la mirada, le veremos a Él. Vamos a leer rápido Isaías 43. No hay nada que se le compare a nuestro Dios. Dice, ahora, Isaías 43, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Ese es nuestro Dios. Es lo que habla Dios de ti. Esas son las voces que tenemos que escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres saber qué dice Dios de ti? ¿Qué actitud vamos a tener ante los problemas? ¿Vamos a ser como David,
que confió plenamente en Dios? ¿Vamos a ser como Goliat? ¿Vamos a ser como el ejército? Podemos enfrentar esos problemas diarios, pero contra el pecado no podemos. Necesitamos a nuestro David en nuestra vida. David así se expresaba: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así actuemos, así vivamos. Aprendamos a tener valor y confianza en Dios.